Ser Podcast. Se está complicando el final de la cumbre del clima. Termina mañana oficialmente. Por primera vez había esperanzas de que el texto que saliera de allí hiciera un llamamiento a acabar progresivamente con el uso de los combustibles fósiles, como el petróleo, como el gas, como el carbón, que son los más contaminantes. Podía ser un mensaje brutal llegar a un acuerdo así en Emiratos Árabes Unidos, que es un país en el que el 30% de sus ingresos nacionales vienen precisamente de la venta o del uso de combustibles fósiles. En una cumbre en la que el anfitrión es Sultán Al-Jaber, que además de ministro es el máximo responsable de la empresa petrolera estatal. A pesar de esto, a pesar del poder enorme de los petroestados, a pesar de la millonada con la que riegan todo los lobbies de las grandes empresas energéticas, hay todavía esperanzas de un documento final en el que se ponga por escrito la necesidad de acabar progresivamente con el uso de esos combustibles fósiles como única forma de frenar el cambio climático, acabar con el uso, progresivamente, pero acabar con el uso de esos combustibles. Eso es lo que defiende Europa y eso es lo que defienden los que ya están viendo sus barbas cortar, que son los pequeños estados isla, que ven cómo la subida del mar está acabando con sus islas. Pero, al menos por ahora, los países productores de petróleo se vuelven a salir con la suya. Esta tarde la presidencia de la cumbre ha enviado un borrador de declaración final en el que se pide reducir el uso de combustibles fósiles. No acabar con ello en unas décadas, no, reducir. Y sin un calendario concreto para esa reducción. Semejante dosis de indefinición sería un palazo para quienes confiaban en que esta cumbre fuera un hito real en la lucha contra el cambio climático o contra el calentamiento de un planeta en el que vivimos. Como digo, todavía es un borrador, la cumbre termina mañana, aún hay tiempo para matizar algo de ese documento, porque además las cumbres del clima siempre se alargan por lo menos un día más de lo previsto. Pero es que en cualquier caso, incluso en el peor de los escenarios, que el borrador se quedara tal y como está, habría algunas razones para no ser cenizos del todo. Porque el hecho de que ya se asuma que de una cumbre tiene que salir un texto en el que se hable de los combustibles fósiles, aunque sea sobre su reducción y no sobre su eliminación, que se deje por escrito eso, ya es un paso brutal. Porque hasta ahora, en los documentos finales de estas cumbres, no se hablaba de los combustibles fósiles. Se hablaba de sus consecuencias, que son los gases contaminantes. Para esto tiene una expresión muy buena el periodista del País, Manuel Planelles. Él cuenta cómo hasta ahora en las cumbres se hablaba de las balas, pero no de las pistolas que disparaban esas balas. O sea, se hablaba de los gases contaminantes, pero no de los combustibles que generan esos gases contaminantes. Bueno, ya solo por eso, ya porque el mundo haya dado el paso de ir a un país productor de petróleo a señalar que hay algo que hacer sobre ese petróleo, solo con eso habría valido la pena. En cualquier caso, como digo, quedan horas, quedan días para la negociación. Mañana veremos con más claridad qué está pasando exactamente allí. Y mañana también conoceremos el primer paquete de recortes del gobierno Milei en Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, va a comparecer mañana para detallar esos recortes que su jefe, el nuevo presidente Milei, avanzó así este domingo en su discurso a la nación. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales. Así que mañana empezaremos a saber exactamente de qué grado es ese shock del que habla Milei, al que se enfrenta el país, el shock. Los argentinos con su voto se han presentado voluntarios para un experimento con el que salivan los fundamentalistas del recorte público en medio mundo, que es empezar a recortar, empezar a amputar, sin anestesia, sin progresividad, en una economía que tiene una inflación del 142%, y a ver qué pasa, que sobreviven, pues bien, que entran en colapso, pues ellos lo votaron, ese es el planteamiento, ¿no? El shock autoinfligido. Un sueño húmedo de todos los aprendices de Milton Friedman en el mundo. Pero, a diferencia del resto de ensayos clínicos, al que se ha presentado voluntaria Argentina, o se han presentado voluntariamente la mayoría de los argentinos, este ensayo clínico tiene dosis reales para todo el mundo. Aquí no va a haber placebo para nadie. Aquí va a tragar shock el 56% que votó Milei, pero también ese 44% de argentinos que decidió que la solución para un Estado inoperante en lo económico no pasa por amputar y desmembrar a ese Estado hasta dejarlo herido de muerte. En la mesa del análisis esta noche, Claudi Pérez, director adjunto del País. Claudi, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Garea, adjunto director del Español. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y empezamos ya por lo más reciente, que es la llamada del Gobierno esta noche al Partido Popular para convocar una reunión de Sánchez con Feijóo antes de que termine el año, una reunión en la que desbloquear el Consejo General del Poder Judicial.
El PP dice que Feijóo va a asistir, por sentido institucional dicen, pero que mantiene su condición para renovar el Consejo, que es cambiar la ley. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mientras los equipos buscan fechas para el encuentro, el Gobierno asegura que ha reiterado al PP su propuesta de avanzar a través de una comisión de trabajo en 3 asuntos: la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución y la renovación del Poder Judicial. Esa comisión la compondrían por parte del Gobierno los ministros María Jesús Montero y Bolaños junto a Patxi López. Pero el PP, dicen en Génova, ha trasladado ya su negativa a un foro semejante. No aceptamos mesas de negociación como las de los independentistas. Aún así, Feijóo acudirá a la reunión, dicen los suyos, por sentido institucional y democrático. En Génova, no obstante, han pedido un orden del día por escrito y avanzan la intención de Feijóo de incorporar al mismo todos los detalles sobre la amnistía. Sobre el Poder Judicial insisten en que solo renovarán si se cambia la ley. Y sobre la financiación autonómica piden primero abandonar la negociación bilateral con la Generalitat. Pedro Sánchez, hace unos minutos en Telecinco, pedía a Feijóo abandonar las condiciones. Cuando estamos hablando de cumplir con la Constitución, no se pueden poner condiciones ni premisas para poder cumplirla. Hagamos una comisión de trabajo porque creo que puede ser operativo. Estoy abierto a que me hagan las propuestas que consideren. Estoy abierto a incorporar nuevos elementos de acuerdo entre las dos formaciones políticas. Que la política no puede ser el estar en el berrinche perpetuo y permanente, y creo que tenemos que abrir espacios para el acuerdo y el entendimiento entre las dos principales formaciones políticas del país. A juicio del PP, el hecho de que la llamada se produzca unas horas antes de la toma en consideración de la ley de amnistía hace presuponer, es textual, que este contacto tenga como principal objetivo apartar la atención de una humillación para todos los españoles. Eso es lo que dice el Partido Popular. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta llamada Gobierno-PP, Garea? Bueno, yo creo que era un paso que no era inevitable. Yo creo que no había más remedio que se produjera, pero ya sabemos cuáles son las posibilidades de que se produzca el acuerdo que tiende a cero. Yo creo que cuando se habla de este tema, primero hay que subrayar lo lamentable que es que el Partido Popular mantenga bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y a partir de ahí lo que hay que ver es que el Partido Popular, según esa lógica en la que se ha metido, da la sensación de que no tiene ninguna razón para cambiar su posición. El gobierno, hay una parte del gobierno que tiene una cierta confianza en la presión por parte del comisario europeo, también en que al PP le pueda convenir que el Senado nombre un magistrado del Tribunal Constitucional que está pendiente para equilibrar un poquito la desigualdad en favor de los progresistas en el Tribunal Constitucional, pero me da la sensación que con el calendario electoral que hay en los próximos meses, el Partido Popular no tiene mucho incentivo para cambiar esa posición, insisto, muy lamentable, que ya dura demasiado tiempo. 5 años es una barbaridad, y con perspectivas de que se prolongue mucho más tiempo. Claudio. Pues bueno, vamos a ver si Sánchez es capaz de mantener la mano tendida, ¿no? No hemos visto mucha mano tendida tampoco al presidente, y sobre todo vamos a ver si Feijóo es capaz de dejar la deriva hiperbólica en la que se metió un líder de la oposición que llegó a la política con la promesa de reducir las hipérboles a la mínima expresión, o por lo menos a algo compatible con el debate democrático normal y corriente, ¿no? Hay una institucionalidad básica, para que es muy necesaria para la vitalidad del sistema político, que el PP ha dejado en suspenso durante demasiado tiempo. Lucía. Pues bueno, yo coincido bastante. La verdad que el intercambio de notas de hoy de la Moncloa y del Partido Popular, me transmite la sensación de un poco tomadura de pelo, ¿no? Yo sí, yo no voy, yo sí voy, dicen, estamos poniendo de acuerdo en una fecha. Es que esto es un poco broma, ¿no? Hasta en la fecha vamos a tener que montar el lío, ¿no? Bueno, yo creo que hay en España los padres de la Constitución, los que pusieron en marcha este sistema político, tomaron algunas decisiones que convierten en imprescindible el acuerdo PSOE-PP. Y una de esas decisiones es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si el sistema político se asienta sobre ese acuerdo imprescindible y ese acuerdo no se produce, el sistema político colapsa, que es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Desde hace 5 años el sistema político en cuanto al Consejo del Poder Judicial ha colapsado. Y desde luego, por supuesto, da la sensación de que el Partido Popular no le importa cargar con la responsabilidad. Es que la tiene, evidentemente. Sus excusas ya se están quedando sin ellas, A lo largo de 5 años han puesto muchísimas excusas para no pactar.
Y en este momento, claro, yo en la retórica de las últimas semanas del Partido Popular he encontrado un cierto resquicio para no reconocer que efectivamente ellos son los responsables, ¿no? Entonces esto de pactar al mismo tiempo la ley que la renovación del Poder Judicial, bueno, eso indicaba un poco que hacerse responsables también a ellos les cuesta, no, un coste político no tienen, porque, en fin, yo creo que los ciudadanos, por desgracia, porque debería ser lo contrario, deberían exigir los ciudadanos que se cumpla la Constitución, pero bueno, por desgracia este asunto, pues no hay mucha presión por parte de la opinión ciudadana, digamos, ¿no? Y por eso el Partido Popular está tan suelto, ¿no?, a la hora de decir no pactamos, ¿por qué no?, con este Pedro Sánchez, porque si pactamos, que esta es otra de las grandes errores, equivocaciones y falta de institucionalidad de la que hablaba Claudi. Es decir, el Partido Popular dice, no le vamos a dar nuestros votos a Pedro Sánchez. Oiga, es que no es así. Es que la renovación del Poder Judicial no es dar los votos a Pedro Sánchez. Esto es una cosa completamente carece de lógica este planteamiento. Ellos tienen que pactar la renovación porque es una obligación constitucional del otro partido, digamos, del partido mayoritario. Entonces, bueno, mientras el Partido Popular no entienda que como partido de sistema, como partido sistémico, está obligado a renovar el Consejo General del Poder Judicial, mientras esto no lo entiendan, pues desgraciadamente no hay nada que hacer. Yo no quiero, de verdad, renunciar a creer que es posible que en un momento dado entren en razón y digan, vamos a pactar. Yo no lo veo fácil por tampoco. el contexto en el que estamos. Yo sí creo que debemos hacer un esfuerzo, siempre que hablemos de este tema, de explicar que es un tema que no afecta solo a los políticos, no es una discusión de políticos más, sino que es un tema que afecta a los ciudadanos. Por ejemplo, una de las salas del Supremo que más colapsada está por falta de nombramientos es la que lleva los asuntos laborales, la sala de lo social. Eso implica que hay muchos miles de personas, muchos miles de trabajadores que están pendientes de recursos y de sentencias que tienen que ver con sus indemnizaciones, con sus despidos, etcétera, etcétera. Es decir, son cosas delicadas que afectan a muchísima gente y deberíamos saber que la situación del Poder Judicial afecta a personas así. Luego hay una segunda derivada que me alegro que la mencione Claudi, que es el tema de la institucionalidad. Es decir, yo creo que en los últimos años este es el máximo exponente, pero hay otros muchos hechos que afectan a la institucionalidad de España, y esto que puede parecer una cosa de cuatro listos catedráticos o lo que sea, es un tema que sí que afecta al sistema democrático, que lo debilita enormemente, que ayuda a que haya opciones antisistema. Es decir, por ejemplo, antes se ha mencionado la información de lo que ha ocurrido en Argentina. En el tema de Argentina hay una visión muy fácil, que es decir, los argentinos han votado un loco, y es verdad que han votado un loco, un experimento, pero hay detrás una serie de circunstancias, y con esto no justifico, solo explico, que tiene que ver desde luego con la economía, pero también tiene que ver con la institucionalidad. Por ejemplo, a ver si nos suena, en Argentina, en el Parlamento, se ha creado una comisión que se llama literalmente Juicio Político a la Corte Suprema, que es el Tribunal Supremo, que lo que hace es hacer desfilar a los jueces que han condenado por corrupción a dirigentes políticos. Nos suena, ¿verdad? Es decir, cuando la institucionalidad falla, las opciones antisistema tienen muchas más opciones y tienen un caldo de cultivo. Y todo esto, yéndome a Argentina y volviendo a España, tiene que ver con la renovación del Poder Judicial. Claudio. Y además hay otra cosa de contexto que yo creo que hay que destacar todas las veces que hablamos de esto, y es que no es la primera vez. Cuando el PSOE está en la oposición, aprueba la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y el PP, cuando llega a la oposición, se resiste, ¿no? Siempre pone pegas, siempre tardamos unos meses, cuando no tardamos 5 años, o qué sé yo, cuánto vamos a tardar. Nunca ha pasado esto, ¿eh? Bueno, ha tardado, nunca 5 pero nunca años, ha pasado. Pero nunca 5 años, pero ha pasado otras veces. Hay un diplomático español, José María Ridao, que es embajador en la India, que suele decir que el PP, heredero de Alianza Popular, igual no hizo del todo la transición, ¿no? Y cuando dice eso de la transición, se refiere a la institucionalidad, al respeto por las estructuras, ¿no? Por las organizaciones fundamentales del Estado. Y el Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado. Por eso es por lo que yo creo que Ridao lo dice. Y da que pensar. Bueno, en este caso es muy evidente que la responsabilidad mayor recae en el Partido Popular, pero yo diría que la institucionalidad
la están violentando otros muchos más que el algunos Partido Popular. Nombramientos, por ejemplo. Hombre, la institucionalidad la violentaron los ministros de Podemos, que sacudieron al jefe del Estado desde el gobierno. O hacer que pase el ministro de Justicia, la ministra de Justicia, claro, directamente del Ministerio de Justicia a claro, la Fiscalía General bueno, la del institucionalidad Estado. la violentaron Sí. los que plantean la aprobación de comisiones de investigación para investigar a los jueces. La institucionalidad, en fin. Lo del Consejo en es este el caso, expediente. Claro, la responsabilidad es del Partido Popular, pero no solo es el Partido Popular. La institucionalidad en este país se está olvidando por parte de muchas personas. Este es el problema, que los partidos políticos consideran que la institucionalidad no es una obligación que ellos tienen con el Estado. Y sí es una obligación que ellos tienen con el Estado. Pero claro, confundiéndose todos, acusándose los unos a los otros, al final ya se sabe, la casa sin barrer, como si nadie fuera responsable. Hay muchas responsabilidades, no te digo nada de la falta de institucionalidad de los que organizaron el tema del proceso y del referéndum, figúrate. Es decir, que es que aquí esta deriva, al final, si todos no lo respetan, nadie lo respeta. Claudín. O la falta de institucionalidad del líder político que está pidiendo que cuelguen por los pies al presidente del gobierno. Es que eso es otra liga. Sí, eso es directamente destituyente. Sí. Es decir, una fuerza destituyente. Es destituyente, ¿no? Pero es un partido que gobierna en media docena de comunidades autónomas. Antisistema, claro. Y se está refiriendo, Claudia, a las palabras de Santiago Abascal, que en una entrevista con el diario Clarín de Argentina, en la toma de posesión de Milei, Abascal llegó a decir: habrá un momento en el que el pueblo querrá colgarle de los pies a Pedro Sánchez. Esto es lo que dijo Abascal. Pedro Sánchez es un político que no tiene ningún límite moral, no es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies. No, eso no vale para siempre, pero hasta ahora le ha valido. Declaraciones extremadamente graves, según el propio Pedro Sánchez, que ha llamado a Vox partido del odio y ha pedido al PP una reflexión sobre su relación con Vox. Son de una extraordinaria gravedad. Y además hay que tener en cuenta que Abascal esto no lo dice porque sí, esto no es un lapsus. Hay que recordar que este señor, el líder de Vox, que para mí es un partido de odio, iba a ser el vicepresidente del gobierno de España. Y esto yo creo que tiene que hacer reflexionar también al jefe de la oposición y al líder del Partido Popular sobre qué aliados tiene. Palabras de Sánchez después de que el PP haya condenado las palabras de Abascal, aunque remarcando acto seguido que beneficia políticamente a Sánchez al sacar el debate de la amnistía. Feijóo en Telecinco. No creo que merezcan mayor consideración que su condena y insistir en que esta es la estrategia diseñada por el Partido Socialista y por el señor Sánchez, que parece ser le viene bien al señor Abascal. Y muestra del patinazo gravísimo que ha sido esto, incluso para Vox, desde la perspectiva de Vox, es que hoy una destacada miembro de Vox, como es su líder en Madrid, Rocío Monasterio, ha marcado todas las distancias que ha podido respecto a las palabras de Abascal a preguntas de los periodistas. Bueno, sobre lo que ha dicho Abascal de que los españoles pueden acabar colgando los pies a Pedro Sánchez, yo quería saber, después de escucharla, sobre todo la reflexión que ha hecho antes sobre los políticos, los insultos y determinadas declaraciones, si usted se siente a gusto en esa declaración del líder de su partido. Mire, yo me siento a gusto en las declaraciones que hago yo. No tengo que sentirme a gusto en las declaraciones de nadie que no sea yo. Claudia. Colgar de los pies es a mí... hace poco me he leído un libro de Mussolini maravilloso, ¿no? El que viene una fotografía de Mussolini colgado de los pies. Mussolini es uno de los referentes de algunos ultras en Europa, ¿no? A mí me parece gravísimo esto. Me parece que igual la Fiscalía debería tomar cartas en el asunto, porque si lo dijera cantando o rapeando, seguramente ya estaría esa denuncia de la Fiscalía en marcha, ¿no? Entonces creo que que tiene un punto delirante esto. ¿Lo veis así? Es terrorífico. O sea, yo creo que de Vox no se puede esperar nada bueno, no dan nada bueno, no aportan nada nuevo a la política, tienen un ideario terrorífico, pero esto me parece que pasa muchas líneas y yo creo que es absolutamente inadmisible. Lo de delictivo ya tengo más dudas, porque no todo lo terrorífico tiene que ser delictivo, sinceramente. O sea, no es que no sé cuál es el delito tampoco, sinceramente, pero eso no le quita hierro, al contrario. Creo que desde el punto de vista moral, político y de todo tipo me parece tremendo, me parece terrorífico, y creo que no tiene ni un pase, ni una justificación, ni nada. Bueno, aparte de estar completamente de acuerdo con mis compañeros, yo creo que Santiago Abascal
lleva varios meses deslizándose por una pendiente claramente destituyente y antisistema. Y eso se concreta no solo en la bestialidad esta que ha dicho, sino en ir a Ferraz a manifestarse delante de la sede del Partido Socialista, en no acudir a la recepción de la Constitución, a los actos institucionales, a ausentarse de ese. Y yo creo que además, si me permites, voy a hacer un planteamiento un poco más general, que va más allá de la barbaridad, que tiene una razón la barbaridad. Es decir, este señor se ha ido a la toma de posesión de Milei. Milei claramente es un triunfador. Milei ha ganado unas elecciones a la presidencia argentina desde prácticamente la nada. En X meses se ha situado y ha ganado. Ya le gustaría a Santiago Abascal, repetir la hazaña que ha hecho Milei, porque la realidad es que Santiago Abascal y Vox están a la baja, están claramente a la baja. En las últimas elecciones perdieron 19 diputados en las generales y en las municipales y autonómicas, a pesar de que han tenido el poder autonómico y eso ha podido parecer que estaban fuertes, no es verdad. Es decir, en Castilla y León, donde han gobernado, en las elecciones municipales se quedaron en la nada. En las elecciones generales perdieron prácticamente todos los diputados. Pero, Lucía, ese para mí es el punto. ¿Es compatible? ¿Es compatible todo esto con mantener acuerdos de gobierno en media docena de comunidades? Eso es otra cosa. Yo lo que digo es que Vox está haciendo esto porque Vox va a la baja. Porque Vox va por el mismo camino que los partidos nuevos y mira cómo han acabado. Es decir, porque Vox no remonta. A Vox le gustaría representar lo que representa Milei en esto o el del Salvador, es decir, ser un partido populista mayoritario, pero para desgracia de Santiago Abascal, él no tiene el liderazgo suficiente como para que Vox sea un partido. Tuvo una explosión y ahora está a la baja. Si quieres, te digo lo de los gobiernos autonómicos. Claro, sí. Yo creo que el Partido Popular ha pagado un alto coste por sus acuerdos con Vox. Tan alto coste que ganó las elecciones y está en la oposición. Es decir, creo que es el mayor coste que uno puede pagar por aliarse con un partido como Vox. Es evidente que eso es así. Pero digo, la gestión de Vox dentro de los gobiernos autonómicos prácticamente es inapreciable. Es decir, ¿realmente qué están haciendo en los gobiernos autonómicos Vox? Aparte de decir burradas, que eso no digo que no afecte, pero aparte de decir burradas, no están reformando, no están recortando derechos, que yo sepa. Puede haber algún detalle, pero no, en general, algo hay, pero no hay un recorte de derechos, no hay unas políticas claras, no hay unas políticas antisistema, ni nada, eso no existe. Lo que sí hay, bajo mi punto de vista, es un cierto blanqueamiento de un partido de ultraderecha que dice barbaridades terroríficas, como decía Fernando, y que después de esas barbaridades terroríficas todo sigue igual. Ellos siguen en media docena de gobiernos autonómicos que gobiernan en a unos 10 millones de personas en España. Entonces hay otros países. Angela Merkel en Turingia decidió que su partido nunca se aliaría con Alternative for Deutschland, que no es lo mismo que... Es que no es lo mismo. Es que nada es lo mismo, ¿no? El signo igual es un escándalo, pero se parece. Que Alemania no condena los crímenes de Israel y nosotros sí. Nada es lo mismo. La historia, claro... Nada es lo mismo, pero bueno, hay comparaciones que yo creo que nos hacen entender las cosas, ¿no? Y aquí hay algunos países en los que ha habido un cinturón a la ultraderecha y otros en los que no. En Italia lo hemos visto claramente. Vimos una entrevista en el diario El Mundo, por cierto, a Alberto Núñez Feijóo, en el que decía que el Partido Popular Europeo probablemente debería incorporar a la ultraderecha italiana a los futuros pactos en junio, y eso es lo que se está jugando en Europa ahora mismo, ¿no? Si ese cierto blanqueamiento que hay de... El blanqueamiento no es que les votan. Bien. Digo, cuando hablo de blanqueamiento, hablo de lo que hace la derecha con la ultraderecha. Es decir, pero una cosa es votarle y otra es darle la posibilidad de sentarse en el gobierno, ¿no? De sentarse en el gobierno de las comunidades autónomas. Yo creo que eso, pues habría que hacérselo mirar a la vista de estas palabrejas de estos días, ¿no? Que son despreciables. Garea. Bueno, yo
creo que mi trabajo y mi función no es decir lo que tiene que hacer el Partido Popular ni si tiene que romper o no. Sí digo como marco general, y algo he dicho antes, que desde mi punto de vista cada vez que alguien de Vox llega a una institución, sea la que sea, creo que es una desgracia para este país. Esto puede ser un ayuntamiento, una comunidad autónoma, y ya ni te cuento si fuera el gobierno. Yo que conste que tampoco lo digo, yo solo lo pregunto. Eso. Luego sí que tendríamos que hacer un esfuerzo por intentar entender que no es justificar ni compartir cuál es la estrategia que hace el Partido Popular y que está llevando a cabo. Esa estrategia consiste en combinar fuerzas muy contradictorias entre sí. Una es ir a por el electorado de Vox, entre otras cosas porque se han dado cuenta, creo que Feijóo está pagando en sus carnes y cada día se da cuenta que por culpa de la existencia de Vox, el PP efectivamente no está gobernando pese a haber ganado esas elecciones, como decía Lucía, tiene que ir a por ese electorado. Por tanto, no puede o no debe, para mantener esa estrategia, tener una posición muy dura respecto a Vox. Es decir, a la izquierda aplaudió mucho el discurso de Pablo Casado en aquella moción de censura de Abascal, pero la aplaudió la izquierda, no la derecha. Es decir, tiene que combinar eso, tiene que combinar con la posibilidad de llegar a los gobiernos de comunidades autónomas, y tiene que combinar todo eso también con que en esos gobiernos de las comunidades autónomas tiene la estrategia de llevar a cabo el axioma de que el pequeño de una coalición siempre termina menguando y termina teniendo fuerza. Creo que tenemos muchos ejemplos de cómo suele ocurrir eso, incluso en el gobierno de España. Es decir, creo que esa estrategia está diseñada para eso, y a partir de ahí que Feijóo haga lo que quiera, pero siendo consciente, que creo que lo es porque es una evidencia, que cuanto más pacta con Vox, menos posibilidades tiene de ganar unas elecciones generales. Es evidente que a quien más daño hace Vox es al Partido Popular. Y a quien más favorece Vox es los intereses del Partido Socialista. De hecho, en la campaña electoral y en las elecciones del mes de julio fue clarísimo, ¿no? La estrategia de si a nosotros no nos votan. Es más, es que hasta ahora lo siguen diciendo. Hay una ley de amnistía que hay que aprobar para que no gobierne la ultra. Lo están diciendo. Es decir, yo creo que es evidente que Vox nació para fastidiar y jorobar al Partido Popular, y lo está consiguiendo. De todas. Y que la única posibilidad que tiene el Partido Popular es intentar quedarse con los votos de Vox. Es la única posibilidad que tiene. Porque cuando le están pidiendo que rompa los gobiernos, le están pidiendo que deje los gobiernos, ¿no? O como que deje los gobiernos autonómicos. Porque claro, si rompe con Vox, perderán los gobiernos. O sea, no le están pidiendo que rompa con Vox, le están pidiendo que deje de gobernar. Esto es lo que le están pidiendo claramente, ¿no? En fin, yo creo que es un poco ventajista esto, francamente, salvo que el PSOE esté dispuesto a dejar gobernar en las comunidades autónomas en las que pueda romper con Vox. Si no, lo que le está diciendo es que deje de gobernar. Y claro, yo no sé si esto exactamente es una manera de hacer política que no sea ventajista sobre el otro, ¿no? Claudio. No sé, para mí las ventajas y los inconvenientes de Vox no son para el Partido Popular ni para el Partido Socialista. Me parece que ese análisis no lo comparto. Me parece que lo que dice Vox, lo que hace Vox, lo que intenta meter en los presupuestos Vox de las comunidades autónomas es perjudicial para algunos ciudadanos o no lo es. Esa es la clave para mí. No si beneficia al Partido Socialista o al Partido Popular. Bueno, yo creo que es bastante objetivo que esta actuación de Vox sí que le permite al Partido Socialista y al Gobierno tener una cortina de humo política. Es decir, podemos hacer una apuesta de mañana en el debate de la ley de amnistía, cuántas veces va a salir en la tribuna de Abascal y el colgar por los pies. Es decir, la gran coartada de hay que aceptar la amnistía con todo lo que le cuelga, es decir, verificadores, Ginebra, etcétera, porque así impedimos que Abascal sea vicepresidente del gobierno, como ha dicho hoy, por cierto, Pedro Sánchez en la presentación de su libro. Creo que es objetivo que al gobierno no le viene mal. Luego es verdad lo que dices, y repito lo mismo, cada vez que alguien de Vox llega a una institución es una desgracia para todos, ¿vale? Sí, claro. Pero creo que ese discurso beneficia objetivamente, políticamente, al día a día, coyunturalmente al Partido Socialista. ¿Qué hacemos con esas empresas tabaqueras que para buscar nuevas audiencias, digamos nuevos consumidores, están vendiéndoles vapers con forma de Bob Esponja a los chavales? ¿Qué hacemos con esas empresas? ¿O qué hacemos con esas familias, esas personas que necesitan una atención psicológica más o menos urgente y le dan cita para dentro de un año?
¿Qué hacemos con esas personas? Se lo vamos a preguntar en nada, aquí en Hora 25, a la nueva ministra de Sanidad, Mónica García. Pasan 4 minutos de las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias. Mónica García, nueva ministra de Sanidad, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, ministra? Pues estoy alegre, feliz, entusiasmada, estoy estudiando como cuando estudiaba el MIR. ¿Cómo está siendo el aterrizaje en el ministerio? Claro, me imagino que habrá que estudiar allí para ponerse al día de todo en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, yo vengo bastante estudiada. Bueno, sí, claro. Pero es apasionante. Tiene el pro de que controla mucho la materia, claro. Usted es médica. Sí, pero no solo por médica, sino porque durante todos estos años he sido, y creo que parte de mi equipo también lo es, somos unos frikis del sistema sanitario. O sea, nos gusta todo lo que tiene que ver con la política sanitaria, ¿no? Que hasta que no llegó la pandemia, la política sanitaria no estaba encima de la mesa, ¿no? Y éramos unos pocos los que nos gustaba. Entonces, bueno, pues entrar en el ministerio es apasionante, es un mundo desconocido para mí, la parte más gestora del ministerio, pero lo que es la parte del Sistema Nacional de Salud nos la conocemos al dedillo, ¿no? Entonces esto es una manera de volverme a poner la bata otra vez, ¿no? Venga, pues vamos con cosas prácticas, ministra. Ustedes han anunciado que tienen intención de impulsar el plan antitabaco. ¿Esto en la práctica en qué se va a traducir? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Van a prohibir fumar en sitios en los que hasta ahora estaba permitido? ¿Qué van a hacer? Pues mira, esto es muy sencillo. Esto es un plan estratégico que lleva desde el año 2021 fraguándose y que básicamente tiene que ver con seguir un poco en consonancia con lo que se ha ido haciendo en este país, que es ampliar los espacios que estén libres de humo, ¿no? Y proteger no solo a los menores, sino pues proteger a todas esas personas pasivas, ¿no? Y más allá de las medidas concretas, que por cierto algunas comunidades ya las han anunciado, las han puesto en marcha, algunas comunidades las pusieron en marcha incluso durante la pandemia, pues yo creo que tenemos que hacer extensivo, ¿no? Este sentir que no solo español, sino también es europeo, de intentar que vengan las siguientes generaciones, que vengan ¿no? sin ese hábito tabáquico, ¿no? Entonces, bueno, espacios libres de humo. ¿Terrazas libres de humo completamente? ¿Se va a prohibir fumar en las terrazas? Ya te digo que la medida concreta en sí estamos estudiándola. Hay comunidades que ya lo han propuesto y hay comunidades que lo propusieron durante la pandemia y yo creo que hay un consenso, porque hay casi la SENFI, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, hizo una encuesta y decía que el 76% de la población estaba de acuerdo, ¿no? Y si nos remontamos a la primera ley del tabaco, también fue polémica, fue un escándalo y yo creo que a nadie se le ocurre a día de hoy pensar que los espacios libres de tabaco han sido un error, sino fueron un acierto. Entonces, bueno, vamos a intentar ampliar esos espacios, veremos cuáles son los espacios en concreto, pero sí, esta es nuestra intención. Hablábamos antes de que entrara usted en el estudio de los vapers y de cómo nuevas generaciones se están enganchando al vapeo. Al vapeo, sí. ¿Qué van a hacer con los vapers? Bueno, pues también en consonancia con Europa, también es una preocupación europea, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay vapers que también tienen contenido nicotínico y en este sentido pues habrá que regularlos también en consonancia con la regulación que tiene el tabaco, ¿no? E insisto, ahora que vengo de Europa, que estuve la semana pasada en Bruselas presidiendo el Consejo Europeo, muchos de los temas que aquí parecen o pueden parecer más o menos polémicos están más que asumidos en otros países y están más que asumidos desde los diferentes sistemas nacionales de salud como uno de los retos que tenemos que conseguir, ¿no? ¿Regular es prohibir? ¿Van a prohibir los vapers desechables? Aquí entran dos temas, ¿no? Una parte, la que te digo, de los vapers que tienen contenido nicotínico y otra que tiene que ver con el medio ambiente, con los vapers desechables, ¿no? Que también hay que tener en consideración esa parte más medioambiental, ¿no? No me diga que vamos a prohibir los vapers por los plásticos. No, por los plásticos no, pero es un añadido, ¿no? Quiero decir, hay una parte que es desechable y hay una parte que tiene que ver con la salud, obviamente, ¿no? Y yo creo que a la población que más hay que proteger es a los menores. Usted, como ministra, reconoce que en España se dan situaciones vergonzosas en cuanto a las listas de espera. Gente que necesita una atención y se le da cita para dentro de 2 años. ¿Eso está pasando en el país del que usted es ministra de Sanidad? Eso está pasando en el país en el que yo soy ministra, esto está pasando en el hospital donde yo he sido anestesista, eso está pasando en la comunidad donde yo he sido líder de la oposición, eso está pasando en muchas otras comunidades. ¿Y qué va a hacer como ministra para evitarlo? Sé que es algo que es competencia de las comunidades autónomas básicamente, pero por ejemplo en el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar se hablaba de crear un plan para reducir las listas de espera, después se dijo que iba a ser un plan al que las comunidades que quisieran adherirse podían hacerlo. ¿Qué van a hacer exactamente? Pues mira, el Ministerio tiene
la competencia más importante, ¿no? Que es coordinar la política sanitaria. Y con respecto a las listas de espera, tenemos una ley del año 2003 y obviamente tenemos que actualizarla. Lo que puede hacer una ley de listas de espera es asegurar tiempos de espera, garantizar determinados tiempos de espera para determinadas patologías y dar transparencia y trazabilidad. Quiero decir que no es lo mismo cuando te empiezan a contar el tiempo desde que te ve el cirujano y te pone en lista de espera, que desde que tú vas a atención primaria, luego te manda una prueba, luego te va a una consulta, veas a un especialista, te manda al anestesista, te manda al cirujano y del cirujano ya cuenta la última parte, ¿no? Y yo soy consciente de que no hay una transparencia óptima como para poder poner soluciones. Esto no es solamente para señalar al que peores listas de espera lo tiene, porque a lo mejor es que o no tiene recursos, o necesita más quirófanos, o necesita otra serie de medidas que implementar, pero sí para poder hacer un buen diagnóstico, porque si las comunidades, algunas de ellas, obviamente, de alguna manera esconden los datos, porque al final hay que salir en la foto final, hay que salir bien, pero por detrás los pacientes están esperando y esperando y esperando, pues no podemos hacer un buen diagnóstico, con lo cual no podemos hacer un buen tratamiento. Y claro, luego aquí está la parte que tiene que ver con que yo creo que el ataque al Sistema Nacional de Salud, al sistema público, ha sido durante muchos años en algunas comunidades un ataque programado y sistemático. Y hay una tendencia a hacer esperar a la gente con tiempo, lo que hay determinados gobiernos que les gustaría que pagasen con dinero. De hecho, hace poco ha habido un consejero que ha dicho, hombre, podemos hacer una lista de espera VIP, ¿no? Con pago, con una especie de copago, ¿no? Bueno, yo creo que no. Yo creo que en las listas de espera hay que poner mecanismos, transparencia, trazabilidad, y que cada una de las comunidades efectivamente se haga cargo de que tú no puedes esperar a que, bueno, pues a que te vea una prueba, que te haga una prueba para dentro de 6 meses, no puedes esperar a que te operen durante 2 años. Primero, porque no es eficaz en salud, y seguro porque no es eficaz económicamente hablando. Tú tienes a la gente de baja, tienes a la gente que no puede rehacer su vida, y tienes a la gente con problemas de salud que se agravan. Pero entonces, ¿cómo van a garantizar caro esos tiempos máximos si ustedes desde el gobierno central no tienen la capacidad de ejecutar esos tiempos máximos? Hay ahora unas garantías de tiempos máximos en la ley del 2003, hay unos tiempos máximos. Lo que pasa es que para determinadas patologías yo creo que se le puede dar una vuelta no solamente a esa ley, sino a la capacidad que tenemos de también marcar cuáles son los procedimientos urgentes, cuáles son aquellos procedimientos de alguna manera de prioridad 1, 2 y 3, que ahora mismo están en una especie como de bolsa común, que nadie sabe lo que es prioridad, excepto la parte oncológica, ¿no? Que sí que tiene una vía aparte. Pero, insisto, es que pongo un ejemplo muy, muy cotidiano. Quiero decir, un familiar mío que tiene 80 años, tiene una dolencia en el pie y eso le hace que sea sedentario. Y ahora mismo es un problema que mi familiar sea sedentario. ¿Por qué? Porque le han citado para el traumatólogo para febrero, después vendrá el diagnóstico, después vendrá tal. Tú no puedes tener a una persona de 80 años sentada en un sofá. Lo siento mucho, porque su estado de salud se va a agravar. Y a lo mejor es una cirugía menor, es una cirugía sin importancia, pero no puedes tener a una persona mayor sedentaria. Como esto te digo, pues gente que está de baja, que está mucho más tiempo del que tiene que estar de baja. En definitiva, son pequeños hitos de falta de salud que hace que además cuando llegues a esa patología vas a llegar tarde. ¿Usted cree que durante su mandato al frente del Ministerio de Sanidad se va a conseguir reducir las listas de espera a tasas asumibles? Vamos a intentarlo. Y en esto creo que puedo encontrar la colaboración de las comunidades. Vamos a encontrarlo. Vamos a intentarlo, pero sobre todo vamos a diagnosticarlo. ¿Dónde se espera? ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Quiénes esperan más? ¿Por qué esperan más? Porque tú puedes tener mucha gente esperando poco tiempo. Lo que no puedes tener es mucha gente esperando mucho tiempo. Eso es un déficit de nuestro Sistema Nacional de Salud. ¿Qué va a hacer para terminar con la falta de profesionales de atención primaria? Que esto es algo que las comunidades señalan siempre al Ministerio. Me encanta. Este tema me encanta porque además nada más llegar al ministerio ya la culpa la tenía yo, ¿no? De que no hubiera profesionales de atención primaria. Mira, se tarda 10 años en formar un profesional. Quiero decir, lo que estamos viviendo ahora de falta de profesionales tiene que ver con las políticas de hace 10 años. Y resulta que las políticas de hace 10 años eran políticas de recortes donde el Partido Popular en concreto hizo una curva hacia abajo en la que disminuyó, redujo, recortó todas las plazas de los especialistas, incluidas las de atención primaria. Bien, esa curva ha subido levemente con partidos de derechas. Cuando ha llegado un partido progresista en el año 2018, esa curva ha subido exponencialmente. Ahora mismo, desde el año 2018, desde que dejó de gobernar la derecha hasta ahora, hay casi 2.000 plazas más, casi
600 plazas más de médicos de atención primaria, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esos médicos de atención primaria hacen su residencia y cuando termina la residencia hay comunidades en las que no se queda ni el 10%. Quiero decir que podemos formar... ¿Por qué no se quedan? Porque les pagan poco. No solamente porque les pagan poco, ¿no? Porque yo no creo que solamente sea un incentivo económico, porque no pueden ejercer su profesión. Yo tengo compañeras que han dicho, yo no soy un call center, yo no puedo ver 60 pacientes al día, yo quiero ver a mis pacientes, yo quiero ejercer la medicina. Yo quiero ir a ver a mis pacientes al domicilio, quiero hacer el seguimiento de mis pacientes crónicos y pluripatológicos, quiero ejercer la medicina, no quiero ser aquí una especie como de despacho de un paciente cada 3 minutos, ¿no? Eso es lo que rompe nuestro sistema sanitario, eso es lo que rompe la atención primaria. Y eso es lo que rompe una cosa que a mí me parece sagrada, que es la relación médico-paciente. Si a ti te dan cita, tu médico de atención primaria, para dentro de 3 semanas, y cuando te ve solo te puede dedicar 3 minutos, has roto completamente el sistema. Has roto la confianza, has roto la relación médico-paciente, que es lo más sagrado, y sobre todo en atención primaria, ¿no? Que existe la longitudinalidad, que se llama, que es un nombre muy raro, pero que significa que tú tienes una relación con tu médico de atención primaria, es tu médico de atención primaria, no te lo pueden cambiar cada 6 meses y no puede ser que no te pueda dedicar tiempo, ¿no? Esto es una reivindicación muy antigua. ¿Y usted tiene capacidad para que las comunidades autónomas den más tiempo a sus médicos, para que atiendan durante más tiempo a sus pacientes? Nosotros tenemos la capacidad, creo, no solamente como ministerio, creo que como sociedad, para demandar que las comunidades autónomas tienen la competencia y el deber de hacer eso. Tienen la competencia y el deber de dejar de romper vocaciones. Y tienen la necesidad de hacer que ese suelo que es ahora mismo de barro de nuestro Sistema Nacional de Salud, del cual todos estamos orgullosos y del cual hemos estado súper orgullosos durante la pandemia, deje de tener los barros de los pies de barro. Y esos pies de barro es la atención primaria. Si se nos cae la atención primaria, se nos cae el sistema tal y como lo conocemos. Si se nos cae el sistema tal y como lo conocemos, se nos cae la sociedad tal y como la conocemos, porque es uno de los pilares, es el corazón de nuestro estado de bienestar, ¿no? La capacidad que tú tengas acceso a un médico, a una enfermera, a un sanitario, para proteger, ahora que estamos en épocas constitucionales y constitucionalistas, el artículo 43 de la Constitución, ¿no? Entonces, yo creo que es un deber moral, ¿no? No solamente del ministerio, de empujarlo, de coordinarlo, sino también de las comunidades, de realmente preocuparse realmente, no de echarle la culpa a otro, no de echar balones fuera, no de hacer titulares con bulos, sino de ponerse a trabajar realmente en el cuidado de los profesionales. ¿Qué comunidades no lo están haciendo? Pues todas aquellas comunidades que han considerado que su Sistema Nacional de Salud no es parte de su incumbencia, ¿no? Hay comunidades incluso que han considerado a los profesionales incluso enemigos, ¿no? Han sido insultados, han sido maltratados, no se han reunido con ellos durante 4 meses durante una huelga. ¿No se le ocurre ninguna? Se me ocurre una muy cercana, pero tampoco quiero personalizar, porque obviamente yo he estado como líder de la oposición denunciando todos y cada uno de las cosas que pasaban en la Comunidad de Madrid. Pero, insisto, en muchas comunidades se puede hacer mejor, ¿vale? Yo creo que es difícil hacerlo peor que en la Comunidad de Madrid, pero independientemente de esto, que esto lo he dicho yo muchas veces, creo que tenemos que atajar el problema de manera colectiva. Y al final, cuando te reúnes en los OFF con los consejeros, sean del signo que sean... en los OFF es cuando los micrófonos no están encendidos, ¿no? Sí, vale. ¿No? Cuando no hay detrás la capacidad de que haya un titular. Yo sí que creo que hay preocupación. Yo sí que creo que hay una preocupación sincera, porque cada uno, supongo, doy por hecho que quiere gestionar su comunidad y quiere gestionar sus competencias y su sanidad lo mejor posible, ¿no? Lo que pasa es que hay fórmulas que funcionan y fórmulas que no funcionan. ¿A usted los políticos de Madrid le han contado esa preocupación por su propio sistema de salud? Sí, la llevo oyendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, Los políticos del PP, que gobiernan. Lo que pasa, sí, hombre, es la mejor sanidad del mundo, somos los mejores. No sé cómo me he atrevido yo a criticarla. Bueno, a mí me han insultado por ser defensora de la sanidad pública de Madrid, ¿no? Que si soy sindicalista, que si voy detrás de la pancarta, me lo han dicho hace poco, ¿no? Que deje la pancarta. Bueno, la pancarta de la sanidad pública, que es una pancarta de la que estoy orgullosísima, es muy digna. Prefiero estar detrás de esa que detrás de la pancarta de no hay médico o no hay cita. ¿La sanidad privada debería estar preocupada con usted como ministra? No, en absoluto. Yo siempre he tenido mucho respeto a la sanidad privada como tal. La sanidad privada, pues tiene su negocio. Lo que yo sí que
que he criticado desde muchas veces, y en concreto en la Comunidad de Madrid, son esas fórmulas híbridas que con el dinero público se paga unos determinados beneficios económicos de unas determinadas empresas que la mayoría de las veces no están ni siquiera en España y que al final hacen que sean más caros los procedimientos, ¿no? ¿Usted va a intentar limitar de alguna manera los conciertos con hospitales privados, a pesar de que sea una competencia de las comunidades, pero desde el Ministerio lo va a intentar? Mira, en Europa los conciertos con los hospitales privados o con las mutualidades, que es un poco también el modelo que tienen en Cataluña, ¿vale? Es que es un poquito más parecido al francés, al alemán, al belga, lo que tienen no es que eviten, o sea, su sistema se basa en eso, ¿no? En conciertos. Lo que pasa es que tienen un control y dan por hecho que el euro que se destina a la sanidad es un euro que tiene que llegar al paciente. Bueno, dejando unos pequeños márgenes, ¿no?, para ganancias económicas. Eso, hay un momento en el que se rompe la baraja cuando esas ganancias son obscenas y cuando el paciente es visto como un cliente, ¿no? Y entonces es ¿qué provecho económico le puedo sacar a un paciente? A día de hoy la sanidad privada está teniendo ganancias obscenas. La privada no me meto, insisto. Yo la privada que tiene conciertos con lo público. La privada que tiene conciertos con la pública, la última vez que hicieron una de estas operaciones de vender la empresa que se vendió, Quirón, que se vendió a Fresenius, uno de los consejeros delegados de Fresenius, allá en Alemania, dijo tranquilamente, no se lo van a creer ustedes, pero de donde más sacamos tajada en España, en Madrid en concreto, es de la parte pública. Tajada. Entonces, no se puede sacar tajada. Lo siento mucho, quiero decir, no puedes tener beneficios obscenos del dinero que tenía que ir destinado a la sanidad pública. Eso se puede regular, ¿vale? Y de hecho hay maneras de regular esa colaboración público-privada. ¿Y lo van a impulsar? Bueno, yo lo llevo impulsando desde hace mucho tiempo. Claro, pero ahora está en el gobierno de España. Bueno, sí, yo creo que hay maneras de impulsarlo. De verdad que hay maneras de hacer una buena colaboración, ¿no? Una colaboración honesta, una colaboración simbiótica. Una colaboración que no sea parasitaria. ¿Cómo le han recibido los grandes operadores de la sanidad privada? Yo tengo buena relación. Yo llevo mucho tiempo hablando con los operadores de la sanidad privada y yo siempre les he dicho, no tengo nada en contra de los operadores de la sanidad privada, no tengo nada en contra de la sanidad privada. Es más, ellos me han dicho una cosa muy importante. Para que nosotros podamos funcionar bien, la sanidad pública tiene que funcionar bien. O sea, hay operadores de la sanidad privada que realmente saben y creen que la sanidad pública tiene que funcionar, porque son conscientes también de que la selección de riesgos, ¿vale? La sanidad pública se lleva los peores riesgos, ¿no? De alguna manera las intervenciones y los procedimientos más caros, más costosos, ¿no? Los que hay que repartir más entre la sociedad, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una selección de riesgos. Entonces, la sanidad pública tiene que funcionar bien para que también funcione bien la privada. Y eso me lo dicen abiertamente y no tengo ningún problema. Hablando de la pública y la privada, ¿qué va a hacer con Muface? Pues mira, esto es muy curioso porque yo nunca he hablado nada de Muface. Por eso se lo pregunto yo. Ya, no, pero como ha salido ahora, ¿no? Ha salido que yo he dicho de Muface. Muface tiene grandes detractores, tiene grandes seguidores. Yo no estoy ni en unos ni los otros y ahora mismo mi prioridad es la atención primaria, mi prioridad es la salud mental, mi prioridad son los profesionales, mi prioridad es recuperar el orgullo de nuestra sanidad pública, adaptarla al siglo XXI y, por supuesto, ensancharla. O sea, que no va a tocar Muface. Tengo otras prioridades. A pesar de que en el programa de Sumar decían que iban a integrar a las personas que ahora estaban en Muface en la sanidad pública progresivamente, paulatinamente. No van a entrar ahí. Bueno, yo quiero que la sanidad pública sea lo suficientemente atractiva, o sea, que recupere el orgullo, que recupere realmente esa robustez que tuvo en los tiempos en los que Ernest Lluch, ¿no?, en el año 1986 hizo la Ley General de Sanidad, hizo un diseño robusto de nuestra sanidad pública de la que hemos estado orgullosos durante décadas, y quiero que esa sanidad pública sea lo suficientemente atractiva, sea lo suficientemente ancha y sea lo suficientemente buena como para que la gente se vea atraída y diga, efectivamente, aquí están mis profesionales y efectivamente aquí está esa red, porque una de las ventajas que tiene la sanidad pública, lo vemos por ejemplo con la Organización Nacional de Trasplantes, es que trabajamos en red. El conocimiento lo compartimos. Tenemos unidades de medio, alto y extremo dificultad, ¿no? Entonces, ese conocimiento, la formación, la investigación, todo eso se cuece en la sanidad pública. Así que hagámosla grande de nuevo. Y le mencioné el programa electoral. Ustedes planteaban también en el programa electoral de Sumar crear una farmacéutica pública. ¿Esto lo van a hacer?
Esto es maravilloso, porque esto ahora mismo en Europa, después de la COVID, se le ha llamado la autonomía estratégica con respecto a los medicamentos, ¿no? Está en los inicios, ¿vale? Pero Europa se ha dado cuenta de que no podemos depender, dentro de la cadena de la producción, no podemos depender de terceros, cuartos y quintos países, ¿no? Necesitamos tener nuestra autonomía estratégica, y eso tiene que ver con determinados fármacos que durante estos últimos años hemos tenido desabastecimiento a nivel de Europa, por múltiples causas, pero desabastecimiento, fármacos esenciales, y lo que se está planteando Europa es un poco esto, ¿no? ¿Cómo hacemos entre sanidad, industria y de alguna manera entre todos los países, que seamos capaces de no depender tanto de esa cadena de valor, que ya hemos visto que cuando se pierde como en una pandemia, pues resulta que nos quedamos un poquito huérfanos, ¿no?, de mucha serie de productos. Pero no me ha contestado. Hombre, sí. No, ¿van a hacer la farmacéutica pública en España? Hemos contestado muchísimo. ¿Van a hacer la empresa farmacéutica pública en España? Lo que vamos a hacer es impulsar que realmente España, en concreto, pueda ser autónoma y soberana en muchos de los desarrollos de estos fármacos. En algunos campos ya se está haciendo, ¿vale? En las altas tecnologías, en los CAR-T, ¿no? Nosotros ya se está haciendo, que aquí en España, desde la investigación de un fármaco hasta que llega al paciente, es un desarrollo completamente público, ¿no? También tiene una vía privada, pero resulta que la vía pública es muchísimo más barata, ¿no? Entonces, es bueno para el paciente, es bueno para la economía, es bueno también para impulsar nuestra investigación, nuestra I+D, para impulsar nuestra industria, y esto no significa competir con nadie, significa realmente ser un país y una comunidad europea que sea soberana y que sea estratégica. No se vaya, ministra, porque le quiero preguntar por salud mental, por los dentistas, por las gafas, para quien no se lo pueda permitir, pero vamos a hacer una pausa mínima, 2 minutos y seguimos. Y sigue en Hora 25 esta noche la ministra de Sanidad, Mónica García. Ministra, ¿qué van a hacer para que los jóvenes, los adolescentes, sobre todo españoles, no se pongan hasta las cejas de bebidas energéticas? Bueno, pues ya hay algunas comunidades que han iniciado el proceso de la prohibición en los menores, ¿no? Sí, Galicia, sí. ¿Usted lo apoya? Y bueno, yo creo que hay iniciativas. Hay una de las cosas que está haciendo muy bien el Ministerio, y es que hay iniciativas que las lidera o las inicia una comunidad, ¿no? Y bueno, pues en el Consejo Interterritorial de alguna manera se debate en base a las experiencias, los resultados, los expertos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros hace ya mucho tiempo que decíamos que las bebidas energéticas no dan alas, dan ansiedad, dan taquicardias, dan depresión, quiero decir que da muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es competencia de todos. ¿Usted ¿no? apoya que las comunidades autónomas dentro de sus competencias prohíban los Monster, los Red Bulls para los menores de 18 años? O sea, yo todo lo que sea proteger la salud, yo no voy a limitar ni voy a decir a ninguna comunidad lo que tiene que hacer. Al revés, cualquier iniciativa que vaya en esa línea, yo creo que la debemos apoyar y la debemos copiar, ¿no? Y luego otra cosa es que podamos hacer un marco más general, ¿no? Pues eso, la competencia que tiene el Ministerio, que es la de coordinar y cohesionar, ¿no?, todas las políticas sanitarias. El presidente Sánchez anunció en su discurso de investidura un pacto de Estado por la salud mental para tener más psiquiatras y más psicólogos. ¿Cuántos más? ¿Cómo se van a contratar? Bajemos a lo concreto, ministra. Vale, vamos a bajar a lo concreto. Lo que pasa es que en los problemas de salud mental lo concreto es muy difuso, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, el número de psicólogos por 100.000 habitantes estamos muy por debajo de la media europea. Es verdad que necesitamos mucho apoyo, muchos recursos, pero hay una cosa que tiene que ver con la salud mental y que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Y tiene que ver con que la salud mental no solamente depende de tener profesionales, depende de tener una vivienda, depende de tener un buen sueldo, depende de tener buenas condiciones laborales, depende de tener muchas cosas. Esto se descubrió hace mucho tiempo. La salud no solo depende del sistema sanitario y las medidas sanitarias, depende de los determinantes sociales de la salud, y aquí o se cumple el artículo 47 del derecho a la vivienda o se acaba con la desigualdad. Tenemos 1/3 de los niños en este país que están en el límite de la pobreza. Tenemos a los chavales que no tienen expectativas, con contratos precarios, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que atajar también por ahí, ¿no? Y eso no es solamente labor de un ministerio, y en este aspecto que hemos creado el comisionado de salud mental, sí que queremos darle ese enfoque también social, ¿no? Porque sin ese enfoque social no vamos a poder abordar el problema tal y como es. Pero no tenemos una sociedad que no puede estar dopada, ¿no?, de cafeína y ansiolíticos por la noche, y una sociedad enferma no puede tener personas sanas. ¿Qué hacemos con esas personas que necesitan unas gafas nuevas pero no pueden pagarse la pasta que suponen las gafas
gafas nuevas. Bueno, es que es muy curioso, ¿no? Hoy lo contaba con periodistas ahí en el Ministerio. Es curioso cómo el Sistema Nacional de Salud llega hasta aquí, llega hasta la boca, se salta la boca, sube hasta aquí y se saltan las gafas y sigue, ¿no? Entonces, quiero decir, se han quedado fuera cosas que son básicas, ¿no? Como pueden ser los problemas visuales y la salud bucodental, ¿no? Bueno, pues esto será histórico, pero hay que irle poniendo remedio, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Qué van a hacer? La salud bucodental. Bueno, pues para empezar tenemos que hacer una reunión, porque igual que el tema de la salud bucodental está muy avanzado en algunas comunidades, está muy avanzado también desde el Ministerio, se han transferido a las comunidades autónomas el año pasado 44 millones y este año, en el 23, 68 millones, o sea, como que ya hay de alguna manera un posicionamiento claro, pues tenemos que ir ahora a ampliar y a ensanchar todavía más esa cartera de servicios, ¿no? Ministra, me gustaría que escuchara lo que nos dijo aquí en Hora 25 hace unos meses Xavi Gámez. Xavi Gámez fue primero Guardia Civil y después Mossos d'Esquadra y llegó a ser el número 2 de trapero durante el procés. Era un jefazo de los Mossos que de repente en una reunión posterior al procés empezó a notar que le fallaba la mano. Y bueno, le diagnosticaron ELA. A los años, nosotros estuvimos, como le digo, hace unos meses en casa de Xavi Gámez y él ya prácticamente no podía hablar, solo podía mover la boca. Y nos decía, es que quiero decirles a los políticos, por favor, que avancen con la ley ELA porque esto serviría para darnos dignidad en nuestros últimos meses de vida. Nos lo dijo no así. Nos dejéis ser un cajón. Ya estamos condenados a muerte. No nos deis una segunda condena. Creo que no nos la merecemos. Bastante triste es ya padecer ELA y bastante se sufre ya con ello. No solo los enfermos, sino todo su entorno, como para además tener que preocuparte cada día de qué voy a hacer el día que me hagan la tráqueo y no me puedan cuidar. Los pacientes con ELA, como Xavi, han presentado una nueva ley ELA en el Congreso hace unas semanas. ¿Los partidos del gobierno, incluido Sumar, la van a apoyar? Sí, de hecho es uno de los proyectos que cuando hemos llegado al Ministerio ya estaba encima de la mesa, ¿no? La ley que se ha llamado de ELA, pero bueno, que yo creo que puede ser ampliable y extensible a todas las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que tiene que ver pues con lo que decía Xavi, ¿no? Un poco no solamente la parte de investigación, que por supuesto no solamente la parte de atención sanitaria, sino todo lo que rodea, ¿no? Que tiene que ver con la dependencia, que tiene que ver pues eso, ¿no? Con toda la parte más humana y más cotidiana, ¿no? De estos pacientes. Y sí, por supuesto que la vamos a desarrollar y la vamos a impulsar. Pero es distinta a la ley que han registrado ellos, ¿no? Por lo que le estoy entendiendo. Si te soy muy sincera, sí. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos en el Ministerio es una ley ELA que se gestó de alguna manera antes de las elecciones, ¿no? Pero bueno, como cualquier ley, estamos abiertos a escuchar, a incorporar, a abrir, a debatir y a poner el foco también en la visibilidad, ¿no? Porque yo creo que los pacientes de ELA hasta hace bastante poco yo creo que no tenían esa visibilidad necesaria para saber cuáles son las necesidades que tienen, ¿no? No, sí, ellos sus necesidades las tienen muy claras. No necesitan dando visibilidad, sino que necesitan los 60.000 euros que cuesta al año tener atención domiciliaria 24 horas, que ellos dicen, claro, voy a hacer yo que mi familia se endeude y les voy a dejar semejante pastel si me voy a morir dentro de un año. Me están abocando a cogerme a la ley de eutanasia. Es que es lo que dicen. Claro, es que bueno, eso tiene que ver con muchas otras orientaciones, ¿no? Ley de dependencia, tiene que ver también con ley de... O sea, quiero decir, tiene que ver con ese soporte económico y social que necesitan estos pacientes. Yo hace muchos años tuve un grupo de trabajo también con padres que tenían niños con daño cerebral adquirido y los costes económicos que tiene un paciente para la familia que con, bueno, pues tanto con enfermedades neurodegenerativas como con daño cerebral adquirido es inasumible para muchas familias y nos lo podemos permitir como país, ¿eh? Ministra, cambiando de tercio radicalmente, ¿qué opina de que Podemos haya salido de Sumar y se haya pasado al grupo mixto? Bueno, yo la verdad es que no tengo una definición. Yo creo que es una definición que la han buscado ellos solos, que se han definido ellos solos. Yo lo que sí que quiero poner en valor es la valentía y la coherencia y la generosidad de Yolanda Díaz y de Sumar.
que lo que hizo para el 23 de julio es cerrar las puertas a ese señor que estaba diciendo que había que colgar al presidente Sánchez de los pies. Ese mismo señor que ayer dijo que había que colgar al presidente Sánchez de los pies, a día de hoy podía ser nuestro vicepresidente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hubo entre muchas formaciones políticas, entre muchas organizaciones políticas, la generosidad, el arrojo y la valentía de presentarnos para tener una plataforma que se llama Sumar y que ahora mismo es parte de un gobierno progresista que va a poner encima de la mesa el avance social en vez de al señor que quiere colgar por los pies. ¿Usted cree que los 5 diputados de Podemos son tránsfugas? Yo es que insisto, es que no me compete a mí definirlo. Pues no definamos. ¿Usted cree que tienen que dejar el acta? Bueno, mira, nosotros desde Madrid sí que hemos dicho que no es coherente, ¿no? Que alguien que se presentó por unas siglas en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cuando los madrileños y madrileñas se levantaron el 23 de julio, fueron a un colegio electoral, eligieron una papeleta de Sumar y la metieron en una urna, pues inferir que de ahí en verdad lo que querían era votar otra cosa, bueno, pues a mí me parece que es bastante poco coherente, ¿no? Y creo que, bueno, pues que en esa línea yo creo que es una falta de respeto, ¿no? Pero más allá de esto, insisto, mira, hoy estaba Yolanda Díaz hablando con los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional a 1.123 euros. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de cuándo ponemos la universalidad, cuándo ponemos la salud bucodental. Vamos a mirar hacia adelante y vamos a aprobar las leyes y a aprobar todas las iniciativas que hagan avanzar a este país, que es lo que conseguimos el 23 de julio. ¿Sumar ha hecho algo mal en esta ruptura? ¿O todo lo que se ha hecho mal lo ha hecho Podemos? Esto no se trata, yo creo, tampoco de aquí repartir culpas, ¿no? Yo creo que las cosas pasan por algo, ministra. Hombre, claro que pasan por algo, pero bueno, también hay que analizar y vamos a hacer un diagnóstico anatomopatológico de qué es lo que ha pasado. En una coalición de 15 partidos, de 15 organizaciones, cada una con su ADN, cada una con su histórico, cada uno con sus resultados electorales el 28 de mayo, por cierto, y aquí quiero sacar pecho de Más Madrid, de cómo en ese 28 de mayo fuimos la única fuerza progresista que fuimos capaz de resistir y de avanzar, y que seguimos manteniéndonos como líderes de la oposición en una comunidad tan compleja como puede ser la Comunidad de Madrid. De esas 15 organizaciones políticas, solo una no se ha quedado, no se ha salido, no sé. ¿No? Me parece que no se trata de ni buscar culpas ni culpables, porque además no sirve para nada, ¿no? Pero, hombre, yo insisto, yo creo que es que se fue generoso entre todas las organizaciones, y yo creo que el avance de las organizaciones progresistas, tanto que se ha hablado de la unidad, oye, se consiguió la unidad, ¿no? La tan soñada, manida unidad, pero le faltaba un ingrediente, que es la fraternidad. Y entonces ese ingrediente de la fraternidad, bueno, pues no ha sabido resistir mucho tiempo. Mónica García, ministra, por cierto, ¿la ha felicitado Ayuso? Sí, me felicitó, sí. ¿Cómo fue esa conversación? Bueno, fue una conversación por WhatsApp, el otro día me la encontré también en el Congreso de los Diputados, y nada, pues un enhorabuena clásico de toda la vida. Ministra, gracias y mucho tino. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a empezar por esto último, la ruptura ya no de Podemos con Sumar, sino intrapodemos. Hemos conocido una nueva salida que simbólicamente es muy importante para Podemos, que es la de el que fue su candidato en la capital de España, en Madrid, Roberto Sotomayor, que dice que se va porque ya no puede soportar que se tomen decisiones del calado como la ruptura con Sumar sin consultar a la dirección del partido de la que él teóricamente formaba parte. ¿Qué está pasando en Podemos, Garea? A ver, él tampoco es un activo precisamente de la izquierda, ¿eh? Quiero decir, sus resultados no fueron excesivamente buenos y tampoco sé qué es lo que puede aportar en la política. Dicho esto, yo creo que todo lo que está ocurriendo sigue un guión bastante coherente. Los tiempos pueden haberse alterado, igual han salido hacia el grupo mixto antes de lo previsto, pero creo que sigue un guión que se veía desde lejos. Es decir, yo creo que siempre repito que Sumar es algo que se crea entre los damnificados de la etapa de Pablo Iglesias y se crea precisamente para superar lo que es Podemos. Podemos, a su vez, cometió muchísimos errores que no hace falta relatar porque están en
en la cabeza de todos y llevaba ya una vía descendente bastante notable. Había una previsión también en que después de las elecciones municipales y autonómicas se iba a empezar a deshilachar Podemos, iba a haber deserciones, todavía las sigue habiendo, y ahí han quedado los 5 diputados refugiados. Por tanto, todo sigue una lógica que incluye también decisiones de Yolanda Díaz de no incluirles en la dirección del grupo parlamentario, no manejar probablemente eso como se han manejado otros pactos del gobierno para conseguir la investidura, y llegamos a una situación en la que eso puede provocar una cierta inestabilidad en el gobierno. No digo que vaya a acabar con el gobierno, pero sí una cierta inestabilidad, o al menos algunas incertidumbres, y esos 5 diputados ahí están. Es decir, lo mayor de Podemos, esos diputados están ahí, tienen una capacidad de decisión en cualquiera de las votaciones que se produzcan en el Congreso. Tiene, como decía el clásico, muy mal apaño. Yo creo que las posibilidades de recomponer eso son imposibles, y lo que tendrá que ir el Moncloa y el Partido Socialista a una negociación, por si tenía ya pocos socios, una negociación más con otro partido cada vez que haya enmiendas, cada vez que hay iniciativas. Mañana creo que en el Pleno ya puede intervenir Podemos dentro del grupo mixto, y por tanto ganan en voz, que antes no se les podía escuchar, y yo creo que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a eso hasta que lleguen las citas electorales, donde en las europeas supongo que habrá un interés por medirse cada uno a ver hasta dónde llega. El pleno del que habla Garea mañana es la tramitación de la ley de amnistía. Se va a debatir y votar la toma en consideración, que es el primer paso de esa tramitación de ley de amnistía. Todo apunta a que la votación la viviremos aquí en directo en hora 25, por la hora a la que se va a producir, y se votará en voz alta, por llamamiento a los diputados, porque el PP ha forzado que sea así, básicamente para sacarles los colores a todos aquellos diputados que mañana votarán sí, pero haciendo tripas corazón. ¿Qué esperas de ese debate, Claudi? Pues bueno, yo creo que llegamos al momento tan especial, ¿no?, que es la deliberación democrática. Después de las hipérboles llega el momento de debatir en sede parlamentaria, y le toca debatir a gente que ha criticado ex ante, que ha criticado la ley de amnistía antes de conocer su articulado, antes de conocer la extensa exposición de motivos, sus 16 artículos, sus 2 disposiciones adicionales, ¿no?, y pasando un poco por alto que el que decide si una ley es constitucional o no es constitucional es el Tribunal Constitucional y nadie más. Entonces aquí lleva por fin el momento el reto para el gobierno de convencer, de persuadir de que esta es una ley necesaria, de hacer un esfuerzo de pedagogía que hasta ahora ha llegado poco, y luego para esos críticos es el momento de dejar de lado las moralinas, que yo creo que hay un exceso de moralinas en el debate político español, y empezar a dar argumentos políticos, ¿no? Usar nomenclatura política, palabras políticas, dejar de una vez de lado los juicios morales y toda esa retórica hiperbólica que carga tanto las tintas. Yo creo que la calidad de las leyes en un país y la calidad de la política de un país depende de cómo se discute, y en este país discutimos mal. Y mucho, sí, efectivamente. Lucía, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que mañana lo que se inicia es un camino que no va a ser un camino de rosas precisamente para el gobierno desde el punto de vista político. Creo que más allá de las hipérboles, la ley de amnistía es una ley que suscita un amplio rechazo en la sociedad española, en la ciudadanía, incluso desde el punto de vista transversal de forma ideológica. Creo que la ley de amnistía es una ley muy controvertida, muy discutible, y sin moralinas, y tratándose de argumentos racionales. Hay muchos argumentos racionales para estar en contra de esta ley. No los voy a repetir aquí porque ya veremos a ver mañana cómo se desarrolla el debate. Yo es verdad que creo que mañana el debate va a ser, pues efectivamente, un debate que no va a estar a la altura, digamos, a la altura que se merece la relevancia histórica de esta ley. A la altura sin hipérboles, sin moralina, sin criterios morales, simplemente combatiendo desde el punto de vista político, jurídico y también ético. Tiene una parte ética también la oposición a esta ley. Ética y moral también la tiene. O sea, no es únicamente, pero también la tiene. Y es verdad que a lo mejor mañana la oposición pierde la ocasión de
poner al gobierno y al PSOE, a la mayoría gobernante, ante su responsabilidad en lo que viene a ser la tramitación de una ley que, por mucho que se haya intentado por parte del Partido Socialista y del Gobierno y de Pedro Sánchez que los ciudadanos la asuman, la palabra amnistía no es una palabra... es una palabra bastante maldita para el Partido Socialista. Ojo, porque mañana hay otra votación también muy importante, que es el de las 3 comisiones de investigación en el Congreso. ¿Está relacionado una cosa con la otra? No, uno sobre el caso Pegasus, otro sobre aquella conspiración que se hablaba que el CNI estaba detrás, por lo menos negligencia de los atentados de Barcelona, y otro el llamado lawfare respecto al independentismo, lo cual nos lleva a que en lo que llevamos de legislatura las 3 primeras votaciones tienen que ver con los acuerdos para la propia investidura. Primero, para el uso de las lenguas en el Congreso; segundo, la ley de amnistía; y tercero, las comisiones de investigación, que las 3 son delicadas por los asuntos que trata y por la petición de los partidos independentistas de comparecencias, que incluyen, por ejemplo, a magistrados, y también por la petición de documentación para esas comisiones. Con lo cual, lo de la amnistía, digamos, como lo tenemos muy debatido y no le estoy quitando importancia, pero lo de las comisiones de investigación es un tema de mucho calado también. Bueno, el otro día en el Parlamento de Cataluña, en Comú Podem, Junts y RC pidieron la comparecencia del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa y el ministro del Interior a propósito de los policías infiltrados en el mundo independentista que tuvieron aventuras con activistas independentistas. Bueno, aventuras sin saber, no. Bueno, fueron lo que sea. Policías que tuvieron sexo con ciudadanas que no habían cometido ningún delito. Pues los partidos políticos estos que he dicho intentaron que el presidente del Gobierno explicara la infiltración, ese tipo de infiltración. Yo no sé, evidentemente no han ido. Claro, pero no tienen, los miembros del Gobierno central no tienen ninguna obligación de ir a las pero, comisiones hombre, parlamentarias. es que esto lo ha pedido el partido que está en el Gobierno, que se llama En Comú Podem. Bueno, yo creo que cuando Claudia hablaba de la falta de institucionalidad, bueno, me parece que hay muchos ejemplos. Yo particularmente creo que no estaría de más que se dieran explicaciones. ¿El presidente del Gobierno fuera...? No, el presidente del Gobierno obviamente no va a ir a eso, pero que no estaría de más que se dieran explicaciones de si ha habido policías infiltrados teniendo sexo con activistas que no han cometido ningún delito. Hay una causa judicial. Creo que se archivó. ¿Se archivó? Creo recordar. Pero no se ha recurrido tampoco, no sabemos. Por cierto, hoy hemos escuchado al presidente Sánchez aplicando la estrategia del perrosanchismo también a la controversia sobre sus pactos con los independentistas. La estrategia del perrosanchismo es básicamente que si eres tú quien empieza a hacer coñas con algo con lo que tus adversarios te quieren erosionar, ya no hay erosión posible. Eso es básicamente. Y entonces Sánchez ha bromeado en público sobre el mediador salvadoreño que va a verificar las reuniones PSOE y Junts en Suiza. Ha sido en la presentación de su libro Tierra Firme. Jorge Javier Vázquez le ha dicho a Sánchez que él le ve participando en Supervivientes y el presidente ha contestado así. No, que te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que sería Supervivientes. ¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras también. Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador. ¿Eso dónde lo grabáis? Allí en Honduras. Lo hacéis en El Salvador, que como tenemos un mediador. ¿Qué sugieren este arranque humorístico del presidente? A mí me parece que es frivolizar algo que es muy serio. Por cierto, lo de Perro Sánchez, ¿sabes que en Argentina Macri en unas elecciones le llamaban gato, que allí es un insulto, y dio la casualidad que el día antes de las elecciones era el día de los gatos, y le dio la vuelta y pusieron el hashtag #VotaGato y le dieron la vuelta también. Es decir, no es algo original como nada de lo que ocurre en ningún sitio del mundo. Pues nada, viva la política española, querido Aimar. Esto es lo que hay. El presidente del Gobierno, este es el presidente del Gobierno, el que bromea con estas cositas que para mucha gente es indignante y para mucha gente es impresentable, y él lo considera una broma. Yo no sé qué les habrá parecido a los partidos que han pactado lo del mediador. Claro. No sé si les habrá parecido también una bromita y ya se habrán reído mucho, ¿no? A mí también me parece que es frívolo y que es innecesario y que deberíamos estar a otras cosas, francamente. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Ayer, día 10, se celebró el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que por primera vez se formulaba un conjunto de normas que deben regular las relaciones en cualquier tipo de sociedad
y cuya observancia, según se aprobó en Naciones Unidas, puede ser impuesta de manera coercitiva por un tribunal internacional. Casi siempre se recuerda que la comisión que elaboró ese texto estaba presidida por una mujer, la norteamericana Eleanor Roosevelt, pero no siempre se recuerda que el vicepresidente fue un filósofo y diplomático chino llamado Chang y que el relator fue un diplomático libanés, cristiano, Charles Malik. La comisión estuvo integrada por otras 6 personas muy diferentes entre sí. Estuvo, claro está, el gran jurista francés René Cassin, judío, pero también el abogado chileno Hernán Santa Cruz, amigo de infancia y padrino de boda de Salvador Allende, el británico Charles Duke, un obrero manual que abandonó la escuela a los 11 años y que llegó a presidir en la mayor organización sindical de su país. También formó parte un discreto diplomático ruso llamado Alexander Bogomolov y un militar australiano que había luchado en Galípoli, William Hodgson, que fue quien más insistió en que los principios de la declaración pudieran ser legalmente ejecutables. Y por supuesto, un funcionario de Naciones Unidas, el canadiense John Humphrey, que recogió todo el material de partida y juntó textos de Gandhi, de filósofos europeos y árabes, y que escribió palabra a palabra el primer borrador. Queden todos sus nombres en nuestra memoria. Recordemos cuán distintos eran y, sin embargo, cuánto se esforzaron por mostrar a la humanidad lo que tienen en común. Punto y 25. Y abrimos ya el larguero con Manu Carreño. Carreño, buenas noches. Hola, Bretos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todavía con la resaca del partido del Girona, del 2-4 ante el Barça. El Barça que tiene 2 problemas. Uno que está jugando mal y otro que su entrenador dice que juegan bien. Son 2 problemas. Y luego vamos a hablar también de los aficionados del Sevilla, que a esta hora no saben si van a poder viajar a Francia. Sabes que el gobierno francés... es que les tiene que autorizar el Ministerio del Interior francés. Correcto. Pero se reúne mañana por la mañana. El ministro del Interior estaba hoy como para autorizar nada. Ha dimitido, Macron le ha negado la dimisión. Pues estaba como para preocuparse de los hinchas del Sevilla. Y a todo esto, mañana por la mañana se reunirán y dirán si pueden viajar o no, cuando el partido es a las 7 menos cuarto de la tarde. Igual a las 2 de la tarde dice, ya pueden ustedes viajar, pero no. También te digo una cosa, más allá de la faena que le hagan o no a los aficionados del Sevilla, no se puede acabar con el problema de los ultras señalando a otras aficiones del resto de Europa. Claro. Acaba con los ultras en tu país y no con los demás. Venga, Manu, vamos a por ello. Hasta luego. Claudi Pérez, Fernando Garea, Lucía Méndez, un abrazo, amigos. Buenas noches. Chao, chao, chao. A descansar, hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.